muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Es verdad, porque todos podemos tener en nuestras manos la decisión de cambiar y lo estamos postergando demasiado. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, la verdad es que afortunadamente nadie en mi entorno más cercano ha caído en manos del virus y de momento estamos bien, así que con ganas, aprobando los presupuestos y con ganas de ver si esta legislatura es la de la transición ecológica o del principio, por lo menos. ¿Cuándo el calendario cómo es ahora, el de la aprobación, el de los presupuestos? Nada, ya estamos terminando. Esta semana estamos en el Congreso votando las últimas enmiendas, por lo tanto ya el viernes queda aprobado en el Congreso, luego tiene que pasar al Senado y demás, pero bueno, prácticamente el viernes ya tenemos presupuestos. Es decir, que para el mes de enero pueden entrar en vigor. Es una oportunidad, en efecto, también siempre ha estado sobre la mesa, que tenía que tener una mirada puesta para luchar contra el cambio climático. ¿Crees que en esa dirección se aprueba? Bueno, como siempre ocurre con la transición ecológica, pues tiene altibajos. Yo creo que es el presupuesto más ambicioso en materia de lucha contra el cambio climático que hemos tenido probablemente nunca, porque los presupuestos del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, pues cada año iban recortando las partidas en medio ambiente, cambio climático, etcétera, cada vez eran más pequeñas, y en esta ocasión aumenta un 132% el presupuesto de transición ecológica, destinando pues mucho más dinero pues a la transición energética, a los distintos aspectos, a la biodiversidad, etcétera, ¿no? A los distintos aspectos de transición ecológica. Entonces, las partidas disponibles van a ser mucho mayores y yo creo que eso es una oportunidad para sacar adelante pues políticas y medidas de impulso a esa transición, ¿no? Luego ha tenido también algún bache, como decía, el tema del diésel que hemos hablado aquí, pues ha sido un paso atrás desde mi punto de vista, pero en general yo creo que los presupuestos van a ir en esa dirección. Oye, hoy te quería preguntar, Juancho, porque he estado viendo, hubo el otro día unas conferencias sobre la oportunidad o la necesidad de una ley de residuos en España que sea mucho más exigente, que sea muy exigente. ¿Esto lo seguiste? Sí, incluso de hecho participé en una de las mesas, ¿no? Efectivamente, después de la ley de cambio climático en la que estamos inmersos, la próxima iniciativa legislativa del gobierno será la aprobación o la presentación más bien de una ley de residuos. Entonces se está generando, yo creo que afortunadamente y para bien, se está generando muchísimo debate social alrededor de esta ley de residuos, pues por diversos motivos. Algunos relativos, por ejemplo, que han salido en los últimos días, pues a la problemática del cubo amarillo, de la empresa Ecoembes, que sabes que es una empresa muy polémica, de la que hemos también hablado aquí en ocasiones. Eso ha generado muchísimo debate porque hay los movimientos sociales pues proponen que se complemente el sistema del cubo amarillo con lo que se llama el SDR, sistemas de devolución y retorno, que es básicamente aquello de unas maquinitas en la cual tú pones la botella y te devuelve el importe de lo que habías pagado extra, ¿no? Entonces esto, pues como digo, es una reclamación de los movimientos sociales
que Ecoembes está tratando de frenar y está generando mucho debate. Luego está el tema de la prevención, es decir, de que se pongan menos residuos en el medio ambiente, que también, pues, a raíz de la pandemia y de los guantes y las mascarillas y tal, pues vuelve sobre la mesa, porque al final sabemos que estos residuos plásticos acaban en el medio marino, acaban en el mar, y esto pues es una contaminación indeseable, ¿no? O sea que esta jornada, en realidad, esta conferencia, que estaba organizada precisamente por los movimientos sociales Residuo Cero, que son los que se preocupan o están trabajando más en el tema de nuestras basuras, porque hay gente trabajando para intentar que generemos menos basuras, aunque parezca paradójico, pues están, digamos, intentando que esa ley de residuos pues sea una ley ambiciosa, ¿no? Yo creo que es interesante las cuestiones que se plantean, y desde luego creo que es hacia donde hay que avanzar. Es decir, que un poco lo que decíamos al principio, esta legislatura tiene que ser la de la transición ecológica. Es decir, no podemos hacer lo mismo que hicieron otros gobiernos, que es legislar un poco para organizar el status quo. Para eso no nos hace falta, ¿no? Necesitamos avanzar y ir más allá. Hablaba el otro día con unos amigos, uno de ellos había estado en el Hespérides, me decía que todavía se siguen encontrando gigantescas bolsas de plásticos flotantes que van a la deriva por todos los océanos del mundo, incluso en los lugares más alejados del planeta, y te encuentras de forma dramática con tortugas atrapadas en redes de plástico, en trozos de plástico, en envases de plástico domésticos, que te encuentras un montón de ballenas que se encuentran los científicos que tienen en el estómago decenas de toneladas de plásticos. Me decías sobre los océanos, precisamente hablando de los envases, los océanos son la última frontera. Pero claro, la legislación sobre los océanos parece un territorio sin ley. Me decías, hay un libro precisamente que ha sido bestseller recomendado por el New York Times, Océanos sin ley. Sí, es un libro que es maravilloso y que desde luego yo recomiendo, ¿no? Es una serie de reportajes de un periodista del New York Times que se llama Jan Urbina, que recorre distintos aspectos muy desconocidos del mundo marino, no tanto o no solamente en sus aspectos ecológicos, que los trata en algunos de los artículos, como por ejemplo uno de ellos es él se embarca en el Sea Shepherd, que es uno de los barcos de una organización pues similar a Greenpeace, que utiliza la acción directa para la protesta, ¿no? Pero luego trata mucho aspectos humanos que, yo que durante mi etapa en Greenpeace he estado navegando muchos meses y mucho tiempo, realmente desconocía, ¿no? Hechos como, por ejemplo, los marineros que dejan abandonados en el mar, pues los propios propietarios de los buques, cuando el buque ya no les sirve, lo abandonan con los propios marineros, el tema de los polizones, en fin, es interesantísimo el conocer pues las condiciones de vida en muchos de los aspectos de la vida marina, desde la parte que para mí es más conocida, que es la parte de los barcos activistas ecologistas, en este caso de Sea Shepherd, a partes mucho más desconocidas como es pues la lucha contra la pesca ilegal o incluso la vida en los pesqueros asiáticos, que es verdaderamente de poner los pelos de punta. Entonces, realmente lo recomiendo porque efectivamente llama la atención, pone el foco. Este libro, Océanos sin ley, pone el foco en esa enorme superficie de nuestro planeta que son los mares, y que en los cuales pasa prácticamente de todo, de forma en muchos casos ilegal o alegal, y no nos enteramos de nada, ¿no? Es decir, no sabemos lo que está pasando ahí, y en muchos casos es estremecedor y desde luego merece la pena conocerlo. Es muy interesante. Bueno, pues este libro que nos recomienda Océanos sin ley es de la editorial Capitán Swing, está editado aquí en España por Capitán Swing, de Jan Urbina, Viaje a través de la última frontera salvaje. Oye, y había dicho que te iba a preguntar sobre un asunto que también en estos días ha tenido mucha repercusión. Están investigando la muerte de unos osos, de 2 osas en Palencia y en Huesca, por disparos. Fueron abatidos durante cazas que habían sido autorizadas para otras especies. Claro, ahora se está atribuyendo a un error, ¿no? Sí, está generando una enorme polémica en las redes la muerte de estos 2 osos que casualmente, que ocurrió el mismo día, el sábado, en sendas cacerías, una en Aragón, es decir, una osa en el Pirineo,
y otra en Palencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues ha generado mucha indignación porque los osos son animales estrictamente protegidos. Además, en el caso del Pirineo, pues con un gran esfuerzo se están intentando recuperar o reintroducir, pero es con muchísima dificultad, y apareció muerta pues esta osa, que probablemente sea la última de las últimas. Y en el caso de la cordillera cantábrica, pues también se ha hecho un gran esfuerzo. Los osos, el oso pardo en la cordillera cantábrica, pues goza de unas poblaciones que se han ido poco a poco recuperando un poquito, pero claro, no es una especie que se pueda cazar, ¿no? Entonces llama la atención en primer lugar las excusas, ¿no? En un caso dicen en defensa propia, cuando en realidad pues no se conocen ataques de osos en España prácticamente. Sí, porque uno de los cazadores ha dicho eso, ¿no? Que actuó en defensa propia, estaba en una cacería de jabalís y se sintió amenazado y disparó. O sea que es bastante poco creíble porque los osos son bastante huidizos. Exacto. Y el otro porque lo confundió con un jabalí. En fin, es bastante escandaloso estos hechos que se hayan producido a la vez, porque además pues hay una cierta reivindicación por parte de ciertos cazadores de que el oso debe ser una especie cazable, y de repente que pase esto, pues la verdad es que es escandaloso, ¿no? Que se hayan matado a 2 osas justamente el mismo día. En fin, da que pensar, y desde luego ha generado muchísima polémica, porque vuelve a poner un poco a los partidarios de la caza, que cada vez son menos, por cierto, frente a mucha gente que escandalizada dice que que ya está bien y que no se puede permitir, porque al final lo que ocurre es que estos osos, estos animales, pues son patrimonio de todos, ¿no? Son parte de nuestra fauna ibérica, y han sido matados pues por unos cazadores. Probablemente es difícil adelantar diagnósticos, ¿no? Pero bueno, en fin, cuesta creer por lo menos que se confunda un oso con cualquier otro animal, la verdad. Es difícil, sobre todo porque, bueno, ya te conté que fui a ver a tus amigos de la asociación en Asturias de protección al oso, no recuerdo el nombre de la asociación. La Fundación Oso Pardo. De la Fundación Oso Pardo, y son bastante huidizos, hay que ponerse a mucha distancia, porque en cuanto te huelen, te notan la proximidad de seres humanos, salen huyendo, como es natural, porque no saben bien depredadores. Claro, normalmente con los animales salvajes también, cuando dicen, no, es que un lobo amenazó, en la península ibérica, desde luego, para cuando un lobo te amenaza, para cuando el lobo te ve, ha salido ya a 1 kilómetro de distancia, cuando tú te das cuenta, ¿no? Es decir, y los osos pues exactamente lo mismo, ¿no? Son animales muy huidizos, y eso es lo que les ha permitido sobrevivir. Es muy rarísimo que haya cualquier encuentro, y eso pues normalmente además es en caso de hembras, como en este caso, que están con crías y demás, ¿no? Es decir que, en definitiva, lo que vuelve a poner de manifiesto, como te digo, pues es ese cuestionamiento, porque además es que los cazadores dicen, no, es que iban en cacerías legales. Me dicen, bueno, pero es que no puedes disparar a una especie protegida, por mucho que la cacería fuera legal, ¿no? En fin, se ha producido este nuevo conflicto entre cazadores y no cazadores, que al final somos la mayoría de la sociedad. Es decir, que ya llevamos unos meses arrastrando bastante tensión, porque, por ejemplo, en el confinamiento, pues ya lo hemos comentado aquí, para la caza sí se permite, de hecho, el tránsito entre comunidades para cazar, ¿no? Sin embargo, para pasear por el medio ambiente o para sacar fotos no se permite, ¿no? Y esto pues es un poco una discriminación favorable a la caza, que genera bastante malestar en el resto de la población. Pues, Juancho, bueno, vamos a hablar todavía, quedan días por delante, pero como están las Navidades ahí a la vuelta de la esquina, tú te vas a juntar, Qué difícil esta situación, ¿no? Qué equilibrio tan complicado. Sí, no lo sé, vamos a ver qué nos depara, y que yo cumpliré lo que nos pidan, ¿no? Porque, bueno, por responsabilidad creo que hay que hacerlo, y que tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de las medidas para evitar que
la pandemia vuelva a extenderse. Entonces, en función de lo que nos digan, pues decidiremos, ¿no? Me gustó mucho una cosa que dijo Javier Aroca el otro día que hablamos aquí con él, que decía, bueno, nos hemos pasado la vida denunciando el exceso de consumismo navideño y ahora estamos como locos todos que hay que salir a consumir. Dice, hombre, que igual las fiestas navideñas, que siempre habíamos sido especialmente críticos, además, con toda esta idea tan comercial en la que se ha convertido en la demostración del cariño, que dice, a lo mejor es una buena época para reflexionar y recuperar un poco de sentido común, y de que acabábamos empachados el primer día y teníamos que seguir comiendo. Es una demostración de excesos bestial. Ya lo del consumismo, como ya no se sabe cuándo empieza, porque el otro día con el Black Friday y el Blue Monday o sea, es brutal, ¿no? Es brutal. Entonces, no, yo estaba pensando más en la parte, digamos, humana, ¿no? Es decir, cómo lo vamos a celebrar, en fin, qué hacer con las personas mayores. Bueno, esta es la parte, creo, más sensible, ¿no? Es decir, vamos a poder juntarnos, pues yo creo que no, yo creo que tendremos que celebrarlo en nuestras pequeñas células familiares y dejar las grandes celebraciones para más adelante. Pero bueno, tampoco me parece que sea tan dramático si a cambio de ello pues conseguimos que la pandemia se vaya terminando, ojalá, ¿no? Total. O por a mí reduciendo. Hubo una Nochevieja que me pilló con un fiebrón bestial porque me cogió un gripazo brutal y me tuve que quedar en casa. Y puse por videoconferencia a mi madre. Y nos tomamos las uvas y la verdad es que fue bastante divertido. Digo que siempre hay alternativas para este año, que es un año tan excepcional, pues tomar tampoco hay que dramatizar. Tampoco hay que dramatizar. Es que a mí esto de salvar las Navidades, en fin, tampoco me parece que sea una prioridad, ¿no? Como decía la niña esa que la entrevistaron en la tele gallega, creo que era, que decía que iba al cole con mascarilla y le preguntaban, ¿y no lo llevas mal? Y dijo, bueno, es mejor que morirse. Pues igual. Sí, exacto. Eso es mejor que morirse. Exactamente. Juancho, que te cuides mucho. Bueno, vamos a hablar de todas formas de aquí entonces alguna vez, así que tendremos oportunidad. Que te cuides mucho, que te queremos sano. Igualmente, Fernando. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Chao, chao.